Ok, como esa es de las presentaciones más densas que nosotros tenemos, vamos a hacer un repaso cortito, ok, y breve. Entonces voy a pedirles a ustedes que ahorita y hasta el final de la presentación, si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias y nos vayamos al capítulo 9 de Daniel, al versículo 24, para que ustedes puedan ver las 70 semanas ahí en todo momento. Ok, entonces vayámonos a Daniel 9, versículo 24. Si ustedes no tienen Biblias, pueden usarlo en el teléfono, pueden usar la versión que ustedes quieran para este particular, no se preocupen. Lo que necesitamos es que vayan a Daniel 9, 24 y voy a hacer un repaso rápido de todo lo que vimos ahora. Ok, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, estas 70 semanas, ¿de quién se tratan? Del pueblo de la santa ciudad, ¿de quién? De Daniel, ¿verdad? O sea, es de Israel. 70 semanas están determinadas para Israel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, estas son 7 cosas, si no me equivoco son 7 cosas que van a pasar al cumplirse las 70 semanas que está a punto de decir el ángel. Voy a repetirlas otra vez. Terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahorita vamos a ver cada una de esas por separado, también rápido. Pero lo que está diciendo el ángel es que vamos a durar 70 semanas en llegar aquí, a estas metas. Sabe pues y entiende, y esta fue la parte de Mau, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces ustedes ya vieron que apenas se da la cuarta orden, si no me equivoco, que lo hace Artajerjes, se construyen las ciudades de Israel y en el mismo año, porque ya habíamos hablado que en estas semanas, ¿verdad? Un día es un año, 49 años después de que se da esa orden, Jerusalén está con templo y con ciudad exactamente como el ángel le había dicho a Daniel. Seguimos adelante. Y hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas de años después de que se edifica Jerusalén otra vez, va a aparecer el Mesías príncipe. Y nos dijo José, ¿fue José? Era una prueba. Ustedes deberían saber quién se los dijo. No, mentira. No fue José, sí. José les dijo también que fue exactamente 62 semanas de años después de que se edificó Jerusalén que vino el Mesías príncipe. Esto es un dato no bíblico, histórico. Y necesito que recordemos que el libro de Daniel fue escrito siglos de siglos de siglos antes de Cristo, ¿verdad? De hecho, el libro de Daniel pertenece a una colección bien privilegiada de libros que es el libro que los ateos más atacan. Y la razón es muy sencilla. O este libro fue escrito después de que pasaron todas estas cosas por un impostor que dijo una mentira, o este libro es sobrenatural, porque no hay opción C. Porque todo lo que dice el libro de Daniel se cumple con tal grado de precisión, y yo les pido que ustedes lean el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, y ustedes van a ver la historia de la humanidad, literalmente, desde Babilonia hasta la destrucción del templo de Jerusalén, narrada al detalle, con imperios, con reyes, con derrocaciones de reyes, y es tan exacto que la gente dice, no, esto lo tuvo que haber escrito alguien siglos después, o Dios. Entonces obviamente optan por siglos después, pero no quiero quitar mucho tiempo acá. Y dice, entonces, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que eso pega perfecto cuando vino Cristo. Y sigue la profecía, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los judíos cuando reedificaron Jerusalén no lo hicieron siendo una nación soberana, sino que estaban bajo el zapato de Persia, y luego bajo el zapato de Grecia, y luego bajo el zapato de Roma.
Entonces, tiempos angustiosos es verdaderamente un eufemismo en este caso. Pero vean lo que dice aquí: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Va a morir. Y ahí lo ven en sus Biblias. Por eso quiero que ustedes lo abran, para que ustedes vean a dónde está. Profetizado siglos antes. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, que es lo que dijo José. Y ojo lo que viene aquí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora sí necesito su atención, ¿ok? Mucha, porque esta parte se va a poner interesante y si ustedes no se agarran bien, los voy a dejar botados, porque no tenemos tanto tiempo. Vean qué curioso, porque nosotros sabemos que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Y las que venían antes, las semanas de años que venían antes, iban una detrás de la otra. Pero después, por alguna razón en esta profecía, deja las semanas que van cronológicamente y pega un brinco. No sé si usted no sé si pueden ver el brinco ahí, pero dice: el Mesías va a ser muerto al final de las 62 semanas. Y uno pensaría, la semana 70, que es la última, debería venir terminando la semana 69. O sea, 7 años después de que el Mesías muere. Pero la profecía más bien dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad. Y nosotros sabemos que la ciudad fue destruida décadas después de Cristo. Entonces la profecía hace un salto. Y ya no va llevando, no va llevando semanas de años, digamos, días de años, uno detrás del otro, sino que hace un salto curioso. Y nosotros sabemos que los romanos fueron los que destruyeron Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo la profecía acá? El pueblo de un príncipe, este pueblo sería Roma, que ha de venir, o sea, viene un príncipe que viene de Roma, va a destruir la ciudad, pero el príncipe ha de venir, pero el pueblo va a destruir el santuario antes. Pero ahora aquí dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, porque a partir de que eso sucede, de ahí en adelante es un baño sangriento para el pueblo judío, hasta hoy. Y ahora nos toca, esto no sirve, ya, la última semana, semana 70, de las 70 semanas de Daniel, que dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto pasa después de la destrucción de Israel, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la profecía que ustedes tienen ahí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso está complicado. Entonces vamos a ir versículo por versículo, porque la gran pregunta que nos deberíamos hacer aquí, además de qué significa todo ese montón de palabras, es: ¿cuándo sucede esto? Porque ya la profecía hizo un brinco, ya no va semana por año directamente, ya brincó décadas. Entonces ahora, esta parte no estamos muy seguros cuándo va a suceder, o tal vez sí. Entonces vamos a empezar. Y por otra semana confirmará el pacto. Estoy leyendo la última semana de Daniel ahorita. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces las anteriores semanas eran de día por año, por lo cual esta no es una excepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? La última semana, por los últimos 7 años, alguien confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuál es la mitad de 7? ¿Cuánto? Bien, 3 años y medio, exactamente. A los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, para que haya sacrificio y ofrenda, que eso era lo que eran los rituales judíos de sacrificios, ¿verdad? Para perdón de pecados y para ofrendas de paz. Y en el templo se pasaban sacrificando corderos y cabros y cabritos. Para que haya sacrificios, tendría que haber un altar, ¿verdad? Si no, no se puede hacer sacrificios.
Y para que haya un altar, ¿qué tendría que haber ahí? Un templo. Entonces, en estos 7 años tiene que haber un templo donde se hacen sacrificios, hasta que a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, este personaje hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Ahora, ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién confirmará el pacto? Porque tenemos dos opciones, de acuerdo a cómo está redactada la profecía. Si ustedes se van arribita, no tienen que irse, ¿verdad? Primero habla del Mesías, se le quitará la vida al Mesías, y después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces uno podría decir, el Mesías que murió por otra semana confirmará el pacto con muchos, sería opción A, o la opción B, el príncipe que ha de venir por una semana confirmará el pacto con muchos. Es A o B. Esos son los dos personajes que tenemos y es lo que está diciendo Daniel antes de decir esto. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿confirmó Cristo el pacto con muchos por 7 años? ¿Verdad que no tiene como mucho sentido? Uno lo puede alegorizar un poquito, ¿verdad? Uno puede decir que al Señor morir y resucitar confirmó el nuevo pacto con muchas personas, el cual es su iglesia. ¿Pero por qué por 7 años? ¿Verdad? Como que no calza ahí. Y después, ¿hizo Cristo que cesara el sacrificio 3 años y medio después de su muerte? Porque mucha gente dice, esta última semana fue inmediatamente después que la pasada. Entonces, al Cristo morir, pasó 3 días en la tierra, como la mitad de una semana. Cristo resucitó. Y al él resucitar, dejó abolido el antiguo pacto, por ende dejó abolido los sacrificios y las ofrendas. Pero ya hemos dado cuenta que toda la profecía va de semanas por años, entonces no tendría mucho sentido que ahora la última sea una semana literal, más que 7 días después de que Cristo resucita, no pasa mucho, realmente. Y 3 años y medio después de la muerte de Cristo tampoco se hace el sacrificio judío. Más bien sigue y siguen siendo sacrificados. Siguen habiendo sacrificios. Entonces tampoco. Y la otra, nosotros ya vimos que al final de la semana, de las 70 semanas, termina el pecado y la iniquidad, que eso se trataba en las 70 semanas. Entonces, cuando Cristo muere, termina el pecado y la iniquidad. No, ¿verdad? Yo puedo ver un montón de pecadores ahorita mismo. Entonces tampoco ha terminado. Entonces, ¿quién es este? Porque si no es Cristo, tenemos opción B. Tenemos el príncipe que ha de venir. Y me sapearon un poco la respuesta con esa fotillo. Pero el texto nos está hablando de este príncipe que ha de venir, el que viene de parte del pueblo que destruyó el templo. Entonces, viene un príncipe de Roma, el cual va a confirmar el pacto con muchos, ¿verdad? O sea, para no adelantarme, para confirmar el pacto con muchos. Para confirmar pactos significa que viene en paz. En medio del caos lo que viene es a pactar con muchos, a resolver problemas. Y yo podría inclusive hacer como el salto especulativo de que viene en medio más o menos a incluir a Israel en ese montón de pactos y cosas. Y él trata con todos y todo el mundo está contento. Por eso es que él empieza a tener como alguito de poder y de dominio. Pero a la mitad de esos 7 años, él obliga a los judíos a parar el sacrificio. Qué curioso. Ya este príncipe que ha de venir ya se le está metiendo en la cabeza a muchos ¿verdad? que han leído otros pasajes de la Biblia. Porque este hombre a 3 años y medio ordena que se acabe el régimen sacrificial judío, haciéndose dueño de eso. Él para eso en el templo y muestra su verdadera identidad como un enemigo de Israel en vez de como un aliado de Israel. Entonces, ¿quién es este personaje? Porque la Biblia habla de este personaje por todo lado. Veamos primero la 4ª bestia de Daniel. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero Daniel profetiza acerca de 4 bestias que vienen. La primera era Babilonia, la segunda era Persia, la tercera eran los griegos, los cuartos eran los romanos, y después Daniel mismo decía que de ese mismo imperio romano allá para adelante se iba a alzar un rey, el cual, dice aquí, hablará palabras contra el Altísimo
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar, ojo, los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Lo que está diciendo Daniel es 1 año, 2 años y medio año. ¿Cuánto es 1 año más 2 años? ¿Cuánto es medio año? Más eso. 3 años y medio, ¿verdad? Vamos bien, clase. Entonces, estamos exactamente dentro del mismo marco profético que él está diciendo. A mitad de semana, a los 3 años y medio, viene este personaje, esta cuarta bestia de Daniel, cesa el sacrificio y ve lo que dice aquí: le es entregado todo en su mano por los 3 años y medio que restan de esa última semana de Daniel. Apocalipsis habla lo mismo, dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ojo lo que pasa con la bestia de Apocalipsis: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio exactamente. 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, este príncipe que ha de venir se conecta con todos estos otros personajes, que es prácticamente el mismo, y ya logramos entender que el príncipe que ha de venir es el anticristo. Es el del que había hablado todo esto. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuándo sucede esto? Porque hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿será que esta profecía, porque uno la puede pegar bastante bien, será que esta profecía se cumple cuando viene el emperador Tito del que estaba hablando José? ¿Verdad? Viene el emperador Tito, el cual es el príncipe del pueblo que iba a destruir Roma. Destruye Roma, ¿verdad? Entonces fueron los romanos, fue Tito, se destruye el templo, y como se destruye el templo se da el sacrificio. Entonces me pueden decir: Rolly, listo, eso ya pasó, ya sucedió. Pero tenemos un problema gigantesco, que al final de las 70 semanas se acaba toda la historia redentora para Israel. Entonces, eso que sucedió hace 70 años, hace siglos y milenios, es un chiquitito, más bien, de lo que va a suceder más adelante. Vamos a ver. Dice así: posterior a la abolición del sacrificio vendrán abominaciones, porque Pablo habla del anticristo también. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. En Tesalonicenses dice esto Pablo: porque no vendrá Cristo, estaba hablando de la segunda venida de Cristo, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, apostasía es que la gente abandona la fe. Antes de que venga el anticristo, todo el mundo va a estar abandonando su fe, y durante el anticristo todo el mundo va a estar abandonando la fe, y se manifieste no un hombre de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es problemático con toda la hipótesis romana, porque los romanos eran súper religiosos y le rendían culto a un montón de dioses. Y tanto Daniel como en Tesalonicenses dice que este personaje, en Daniel dice no le rinde culto a los dioses de sus padres, y aquí dice se levanta contra todo lo que se llama Dios, es ateo. Entonces no puede ser romano. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces no solo cesa el sacrificio y la ofrenda este personaje, sino que se sienta en el templo y pide la misma adoración, el mismo servicio y la misma lealtad que Dios pide. Es totalitario al punto de ser religioso. Entonces el mismo que cesa el sacrificio en Daniel es el mismo que se sienta en el templo de Dios como un impostor. Y esto vendrá acompañado de una apostasía nunca antes vista. Esto tampoco ha sucedido. Entonces falta. Esta semana número 70 cada vez se va haciendo más lejos y más lejos y más lejos y más lejos y más lejos. Y Cristo nos cuenta más todavía de esta última semana. Vean lo que dice el Señor en Mateo 24.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, eso es en el templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que era lo que estábamos hablando nosotros ahorita. Voy a irme al versículo 27 de Daniel 9, donde dice: después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Entonces el desolador es el que trae la abominación desoladora, que vamos a ver ahorita más adelante qué es eso. Y dice: el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si ustedes ven eso suceder, corran. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ojo lo que dice Cristo acerca de esta abominación desoladora, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, la persecución que se va a dar y la tribulación que se va a dar cuando ven este personaje es la tribulación más devastadora que ha existido en la historia de la humanidad. Y uno sabe que la destrucción del templo de Israel y la destrucción de Israel en el año 70, aunque fue espantosa, no le gana a la masacre que hubo en el siglo XXI, por ejemplo, en el siglo XX, por ejemplo. Y esa del siglo XX, guerras mundiales y Stalin y Mao Zedong y todo ese montón de genocidios, no se le van a poner ni cerca a esta de la que está hablando Cristo tampoco. Viene en el futuro este desolador. Perdón. Ahora, hay una diferencia entre un desolador y una abominación desoladora. Daniel habla de las dos en diferentes capítulos. El desolador es el que entra en el templo y cesa el sacrificio, pero la abominación desoladora es una obra de blasfemia y abominación grande, pública y espantosa que se hace en el templo. Entonces, hay un evento que va a ser tan abominable ahí en el templo que está escrito en la Biblia. Les voy a decir un ejemplo de una. Hubo una abominación desoladora muchos años después, cuando los griegos invadieron a los judíos. Había un sirio, que se llamaba Antíoco Epífanes, tirano totalmente, que fue al templo judío, entró al templo judío, y ustedes saben que los cerdos son impuros para los judíos. Sacrificó un cerdo en el altar, obligó a los sacerdotes a tomarse la sangre y a comerse el cerdo a la fuerza, públicamente. Y a ese mismo tiempo había gente desnuda corriendo por todo el templo profanándolo. Eso es una abominación desoladora. Entonces, este personaje que nosotros vamos a ver más adelante, no solo va a sentarse en el templo, sino que va a hacer algo tan blasfemo y tan ofensivo para Dios que todo el mundo lo va a ver. Y lo que dice Cristo es: cuando ustedes vean eso, huyan y salgan en carrera. Pero no todos son malas noticias, porque termina así. Harás cesar el sacrificio y la ofrenda, después de muchas abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Pues la consumación significa el fin o el cumplimiento de algo. Entonces va a venir toda esta desolación y esta abominación, esta apostasía y esto de lo que uno está viendo ahorita en pequeñito, hasta que venga la consumación, hasta que se terminen las 70 semanas. Así es como va a ir aumentando y aumentando y aumentando las abominaciones y la apostasía hasta que se cumpla el plazo de 70 semanas. Y en ese tiempo, primero el anticristo va a ser el líder del mundo, ya vimos, por 3 años y medio. Dice Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Qué raro, ¿verdad eso? Y también se le dio, o sea, Dios se la dio, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este anticristo no solo es un blasfemo, sino que domina el mundo literalmente. Pero cuando se cumple este periodo, dice: lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. O sea,
el castigo de esa persona ya está escrito en piedra y ni siquiera ha nacido. Perdón, no quiero perderme. Dice así, y hablará palabras en Daniel 7, del mismo desolador, hablará palabras contra el Altísimo. Esto es lo que le va a pasar al desolador. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo que ya vimos. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, ¿cuál es el destino del príncipe que ha de venir o del anticristo? Que se siente el juez, le quite su dominio, lo destruya, y ese mismo dominio ahora se ha dado a los santos del Altísimo para siempre, y que el mundo entero, físico, este mundo, le sirva. ¿Ven cómo esto es en el futuro? ¿Ven cómo no tiene sentido si esto ya pasó? Esto está por pasar todavía. Nos está contando Daniel en sus 70 semanas, no solo nos cuenta cuando Israel va a ser rescatada de los babilonios, cuenta cómo Israel va a ser rescatada, punto, y como el mundo va a ser rescatado, punto. Daniel está contando la historia de la redención en este pedazo tan chiquitico que tenemos aquí de profecía. Vean lo que dice Apocalipsis. Perdón. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Llama a todas las aves de carroña, vengan porque hay cena, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia de la que habíamos hablado, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. No hay tiempo para eso hoy. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Si ustedes se van más arriba en el mismo capítulo, el que montaba a caballo es Cristo, su segunda venida. Entonces Cristo, su segunda venida, va a ser esto que ustedes están leyendo aquí. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, el príncipe que ha de venir, el desolador, el que separó, dominó el mundo y blasfemó contra Dios, terminó siendo comida de buitres, y todo su ejército con él. Entonces, volvamos al inicio, que aquí así es como empezamos esto. Porque ya les dije que las 70 semanas no solo hablan de cuando los israelitas se van de Babilonia, tampoco se trata solo de cuando viene el Mesías, no trata solo de cuando el Mesías muere, no trata solo de cuando destruyen Jerusalén, sino que trata de toda la historia de ahí en adelante. Nosotros estamos dentro de las 70 semanas, estamos en ese hueco, en este momento, estamos en este hueco que hay entre semana 69 y semana 70, de la cual nadie tenía idea, que era un misterio. Era un misterio para los judíos saber que entre la semana 69, donde todo iba a ser espantoso, iba a haber un periodo en donde Cristo iba a buscarse un pueblo que se llama la iglesia, mientras su pueblo judío estaba dispersado por todas las desolaciones, y que al concluir el último santo de la iglesia que él iba a traer, iba a venir la semana 70. Entonces nosotros estamos, si ustedes quieren verlo cronológicamente, estamos entre semana 69 y en semana 70, y denle gracias a Dios que no estamos en la semana 70, porque yo dudo que alguno de aquí quiera estar en esa semana, de los que estamos acá. Entonces ya nosotros conocemos un misterio. ¿No se siente chiva saber cómo termina el mundo?
Todo el mundo, ¿cuántos científicos daría lo que sea por saber? Y ustedes saben. Ustedes saben todo lo que ha pasado y saben todo lo que va a pasar por esa profecía que ustedes acaban de leer. Es demasiado chiva y es de una precisión milimétrica. Es que es demasiado chiva. No tengo otra palabra. Voy a leer esto, perdón, porque ya me pasé 2 minutos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Esto es lo que tenemos que terminar. Iba a terminar la prevaricación, maldad o rebeldía, fin al pecado. No va a haber más pecado. Cristo en su primera venida, vamos a ver que expió nuestros pecados. Él murió para cargar con nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser rectos ante el Señor. Pero su cumplimiento total va a ser. No sé qué hice. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. ¿No serás vos? Ok. Aló. Sí. Voy a seguir para no perder mucho tiempo. También Cristo va a expiar la iniquidad. Sí, ya se nos fue el audio. Pero va a gritar por mientras. Va a haber justicia perdurable. O sea, no va a haber injusticia. Esta semana no se oye nada. Esperémonos un toque. Voy. ¿Aló? No se oye. Ahora ustedes me oyen. Sí, es el micrófono. ¿Aló? Listo, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ve, cochino diablo, dirían algunos. No quiere que sepan esto, ¿ven? Justicia perdurable, o sea, no va a haber más injusticia al final de las 70 semanas. No va a haber un solo pecado después de las 70 semanas. Sellar la visión, eso significa, se terminó, se selló, se cumplió, se terminaron las 70 semanas. Y ungir al santo de los santos es que al terminar la semana 70, ojo qué bonito esto, porque esto es lo que se decía al principio de estas semanas, al terminar la semana 70, Israel y la iglesia gentil finalmente van a reinar con su Mesías y el templo que fue desecrado allá en la semana 69 va a volver a ser ungido y va a volver a funcionar. Para las 70 semanas todo el pueblo de Cristo va a tener a su Cristo. Es de las promesas más bonitas que hay. Entonces, ya viendo estas cosas, y ya va a pasar al cajón, viendo estas cosas, ¿verdad? La precisión de la precisión de los 49 años desde que se da la orden hasta que se van a Israel, la presión desde que ponen las paredes de Israel hasta que viene el Mesías, cómo Daniel predice que el Mesías va a morir, cómo Daniel predice que los romanos van a destruir Jerusalén, cómo predice todo ese montón de cosas, ni siquiera, o sea, no hay que leer la Biblia nada más, uno puede ver un libro de historia y ver cómo se cumplen.
¿qué más prueba necesitamos nosotros de que Dios escribió esto? O sea, qué más necesita uno? O sea, ¿qué más tendría que hacer Dios para que nosotros sepamos que estas palabras fueron escritas por Él? Tendría que aparecerse en cuerpo y aún así, creo que esto es igual de impresionante. Entonces, en medio de las, ¿verdad?, de los números y de las cosas y las, ¿verdad?, de todo ese montón de cosas que nosotros estamos ahorita confundidos tratando de averiguar, realmente sería bueno que nos echemos nosotros para atrás antes del Cajut y veamos cómo tenemos un Dios que declara el fin desde el principio. Y no solo declara el fin desde el principio, declara todo lo que va a suceder precisamente. No quiero meterme en las conclusiones de mi papá, pero alguien me preguntará, ¿de qué nos sirve esto? Para mí es muy sencillo. Quien conoce el pasado, que es lo que nos ha enseñado la Biblia, y conoce el futuro, que también es lo que nos enseña la Biblia, sabe cómo vivir en el presente. Es muy diferente vivir el presente cuando uno sabe cómo termina la película y cómo empezó.